Tiempo de pulso económico que iniciamos con el IBEX 35. La sesión de hoy cierra con una caída del 1,78%. Nos quedamos otra vez por debajo de los 7.000, 6.955 puntos. Los valores que hoy aumentan. Grifols, el líder, 1,47 arriba. Sabadell, 1,37 arriba por el impulso de la fusión con el BBVA. Ya saben ustedes, Viscofan, que hoy aumenta 0,51, y las tres compañías que se caracterizan por sus caídas en la sesión de hoy. Repsol, la que cae con más fuerza, 4,55. Ferrovial cae 3,08 y Santander 2,99. Bueno, esto es lo que ha dado de sí la bolsa. Y ahora el sumario de los temas que vamos a tratar a continuación. Ha salido el Producto Interior Bruto de la eurozona, registra una caída récord, 11,8%, y sobre todo certifica que España está en lo peor, tanto en términos de crecimiento como de empleo. Solo la ministra de Economía, Nadia Calviño, sigue creyendo en una salida de la crisis en forma de U, y le añade esto de asimétrica, que no sé exactamente qué quiere decir con ello. Todas las U son asimétricas, pero no estamos precisamente en esa vaina. La cuestión es que el Gobierno parece que acelera la negociación de su rectificación de la reforma laboral, la que hizo y diseñó el Partido Popular. Hay una receta que quiero comentar muy en serio con nuestros invitados de FEDEA, que dice que hay que quitar trabas al despido de los ERTEs, pero que quiere que se aumente el IRPF. Vamos a ver si lo comparten o no. Y los ecos de la fusión bancaria de Candeleras. Bueno, pues tenemos ahora qué pasa con la revisión salarial de la cúpula de Bankia y de la cúpula de la Caixa, porque tienen sentado al Estado en el Consejo de Administración del banco resultante. Nos darán algunas pistas otras compañías donde eso sucede, pero claro, no son bancos. En fin, vamos a ver qué pasa y qué pueden esperar los accionistas del Sabadell si, como parece, el BBVA se lanza a una fusión. Nuestros invitados ya me acompañan a mi derecha. Don Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Y a mi izquierda, don Daniel Rodríguez Asensio. Buenas tardes. Economista, consultor de empresas, muy buenas tardes, bienvenido también. Empezamos por lo primero, ya se veía venir, el Producto Interior Bruto de la zona euro, 11,8%, una caída récord, hay que decir, ahí va incluida la parte que corresponde a España, pero sobre todo viene a certificar esta nota que España es el peor país de la eurozona en términos de crecimiento económico y en términos de desempleo. Esa certificación debería hacer que doña Nadia Calviño fuera por el mundo con las orejas gachas, ¿no? Bueno, yo creo que sí. España está a la cabeza después de Reino Unido y sobre todo aquí lo que ha habido se ha elegido que la economía se moría, que luego vendría una pandemia como la que estamos viendo, que medidas que eran absolutamente impopulares, como el tema de los ERTEs, ahora resulta que parece que son ellos los que lo han llevado a cabo, y que estamos en una situación tremendamente difícil. Es decir, nuestras compañías son pequeñas, dependemos muchísimo del sector turismo y, sobre todo, es que hay una crisis institucional. Casi permanente. Casi permanente. No se ha vendido que España es un país seguro, no se ha vendido que las playas han sido de las más seguras, sino sencillamente, bueno, han desaparecido. Se han ido, hace un momento yo os escuchaba... Con lo escolar, ¿verdad? Sí, con las pantallas antimosquitos. Sí, sí. El problema era el antimosquito y no el anticovid. Sí, es verdad. Daniel. Vamos a ver si es un poco lo que dice Miguel. Hemos hecho ya doblete. Líderes en empleo, líderes en caída, en tasa de paro, líderes en caída del PIB. La tasa de paro juvenil es más de un 40%, también líderes, por cierto, europeos. Y eso, que ya de por sí es una buena noticia, se agrava ante la absoluta incapacidad del Gobierno para accionar planes de recuperación y planes de actuación. Se ha vendido todo a los ERTEs y, en el caso de las empresas, a una línea de avales de 100.000 millones de euros que ya está concedida.
Ahora los propios autónomos ya están diciendo que a ver qué va a pasar en marzo y abril del año que viene, porque si no se reactiva la economía, esos créditos no se van a poder devolver. Y para mí hay dos variables clave que hay que seguir a la hora de monitorizar la recuperación. Una es el empleo. Ahora mismo en España hay 4,6 millones de parados si tenemos en cuenta el desempleo oficial más los ERTEs. Y dos, las finanzas públicas, que todos sabemos que están rotas. ¿Qué está ocurriendo además? Que ante la mayor caída de nuestra historia, 18,4% en el segundo trimestre, el mes de junio fue una ligera recuperación, el mes de junio la recuperación ya se aplanó, y ahora los indicadores adelantados de la OCDE, la confianza del consumidor, incluso el barómetro mensual del comercio, que está cayendo un 33% interanual en el mes de agosto, que es un mes positivo para el comercio, señalan ya no hacia una debilitación de esa recuperación, sino quizás hacia una vuelta a una situación de recesión. Es ciertamente preocupante. El dato del tercer trimestre se puede ver afectado por un efecto base del segundo trimestre muy negativo, pero el cuarto trimestre yo creo que va a ser un dato horroroso, y de hecho la agencia de rating Fitch hoy ha dicho que el PIB puede caer en torno al 13% interanual en 2020. Bueno, algunos tratamos de interpretar en las palabras de Pedro Sánchez ayer de que al menos iba a caer un 10% el Producto Interior Bruto en el año 2020, que había cierta rectificación. Sin embargo, hoy vuelve la burra a la era, y perdón por lo de burra. Nadia Calviño, la ministra de Economía, ella sigue creyendo en que habrá una salida de la crisis en forma de U asimétrica. Y ya debe ser la única que queda creyéndose todo eso, profesor Bernal. Bueno, yo creo que ella, incluso los datos que está dando, lo corrigen sus propias palabras. Esto no es una U hecho así, si acaso es una L de momento, es una V así, y lo que estamos todo el mundo intentando ver es la inclinación de esa parte asimétrica. ¿Qué tenemos? A ver, nos enfrentamos a un octubre que no sabemos, un tercer trimestre, cuarto trimestre, que no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Sabemos que la parte del turismo, que para España es fundamental, lo hemos quitado de en medio, y sobre todo, a ver, que no haya otro confinamiento, porque si hay otro confinamiento, entonces España abandonará la pandemia del COVID para pasar, como yo digo, a la pandemia del hambre. Y entonces, en ese sentido, pues, a ver, es cierto que lo fiamos todo al puñetero bicho, con perdón de la expresión, ¿de acuerdo? Pero es que no se les ve. Claro, es que a diferencia de otros, nuestros vecinos del norte, los franceses, 100.000 millones esta misma semana, apuntalar. El concepto es apuntalar lo que está activo, no inventarse comedias que con lo que llegue de Europa vamos a emprender nuevas actividades. No, apuntale usted lo que tiene, porque se le está cayendo lo poco que queda en pie. Primero, la dicotomía entre las necesidades sanitarias o la emergencia sanitaria y la emergencia económica no existe. Ahí tenemos a Suecia, que no ha confinado, y es verdad que está cayendo a unos ritmos notables, pero muy lejanos de los nuestros. De hecho, está por debajo del doble dígito. Segundo, cuando hablamos de una V asimétrica, lo primero que tenemos que tener es una salida de la crisis. De momento tenemos, una recuperación muy tímida que ya se está debilitando. Y además, el sector empresarial está en una situación de verdadera emergencia. Hoy hemos conocido datos del precio que están pagando las empresas por los bonos y sus obligaciones de deuda por parte del Banco de España, y es que el coste de la deuda para las empresas se ha duplicado, está en torno a un 4%. En el pico de la pandemia fue casi un 10%. Esto en un contexto en el que el 25% de las empresas está en riesgo de quiebra, según el Banco de España. Sí. El primer trimestre han caído su beneficio operativo un 63% con respecto al primer trimestre de 2020. Y en un contexto en el que, insisto, que la recuperación del consumo no se está produciendo, ¿a qué nos lleva? A que ya somos líderes también en porcentaje de crecimiento de las quiebras para el año que viene. Ha habido consultoras que la estiman en un 44% de incremento de los créditos impagados. Eso nos lleva más o menos a una tasa de morosidad del 10-11%, que está ligeramente por debajo del pico de la anterior crisis, que fue un 13%. Entonces, claro, una bolsa de desempleados muy grande, unas finanzas públicas absolutamente rotas,
diría que quebradas porque los 21.000 millones que hemos recibido de Europa ya los hemos gastado, esos ya están gastados, y unas empresas que va a ser difícil que ejerzan de motor económico y de motor de recuperación de ese empleo. Las perspectivas son muy negativas e insisto que lo peor es que no veo ninguna solución encima de la mesa, ningún atisbo. A la terquedad ideológica se la suele llamar fanatismo. Bueno, pues el fanatismo guía los compases de este gobierno. Por ejemplo, miren ustedes, ¿el gobierno a qué está? El gobierno está a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Mira que le han dicho voces de todos los colores en España y fuera que no lo haga, que este no es el momento de esa aventura. Sin embargo, ellos están en tramitar eso y están negociando tramitar eso con carácter casi de urgencia. Bernal, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, yo creo que en estos momentos es que la solución no pasa por todas estas cosas. En estos momentos pasa por bajar abajo, y perdón por la expresión, al ring y empezar a jugar. Vamos a ver, aquí hay unos problemas enormes en España. Hay un problema que nadie está contando. Hay un problema que alguien ha dicho que llega a 140.000 millones de Europa. Eso no es cierto. España tiene asignados 140.000 millones. Hay que hacer unos presupuestos. Hay que llevarlos, esos presupuestos. Se tienen que aprobar. No llega el dinero porque sí, porque aquí es una especie de mantra que como nos llegan 140.000 millones, tiramos. No, a ver, hay que presentar proyectos. Hay una parte que viene pues, para fortalecer la sanidad, para fortalecer, por ejemplo, la educación, etcétera. Pero hay otra parte que hay que presentar los proyectos. Y de momento, ¿dónde hay una oficina para coordinar esos proyectos? ¿Qué figura en el gobierno los va a llevar? ¿Qué ministerios van a estar dentro? ¿Cuál es la figura de un socio que en Europa pues despierta muchos recelos? Entonces, cuando yo salgo a la calle son las preguntas que yo me hago. Es decir, esos 140.000 millones que, por cierto, en octubre hay que empezar a presentar los proyectos. Los proyectos, ¿eh? sí. ¿Eh? Si no, no van a ser asignados. Y que hace un momento, yo le estaba escuchando a Daniel, cuando él hablaba precisamente de la recuperación, esos 140.000 millones no vienen ahora, vienen en el año 2020. No, vienen en el 2021 y en el 2022. Y además no llega a los 140.000, llega a un 60%. Entonces, o la gente en este momento que tiene las responsabilidades se sienta a hacer esto, o España tiene un problema enorme. Daniel. Para mí, la derogación de la reforma laboral es un movimiento político sí. absolutamente alejado de las necesidades del país, que es justo lo que está diciendo Miguel. Y tenemos que entender que el mercado laboral español necesita una reforma estructural y solo puede ir en dos sentidos. El sentido es 2010, que ya conocemos lo que pasó y es lo que están intentando hacer con la derogación de la reforma laboral, o 2030, que es una profundización de la reforma laboral flexibilizando, como por ejemplo en Alemania y en otros países donde el impacto de estas crisis son menores, tanto en términos de desempleo como en términos de prestaciones públicas o de apoyo por parte del sector público a los desempleados, y eso debería estar fuera del tablero político. Eso es forma parte de una necesidad estructural de este país, y da igual qué partido del gobierno esté en el poder. Da igual que sea derecha, de izquierda, PP, PSOE, Vox, Podemos, me da igual. Es una necesidad. A mí me gustaría coger un poco el guante de los 140.000 millones, que lo ha hecho muy bien. Entre 2021 y 2022 va a llegar al 60%, el resto llega en 2023. Y un apunte muy importante. Los 140.000 millones son menos del 25% de las necesidades de financiación del país durante esos 3 años. Es decir, que incluso aunque lleguen todos, que está por ver, como hemos explicado, ya lo veremos, solo es un tercio. Vamos a tener problemas. Y por último, me gustaría recordar la voz unánime de los empresarios de la COE en la cumbre que celebraron, creo que fue en abril casi un mes, sí. o mayo. Todos los empresarios fueron a una, que algo a mí me parece inédito. Seguridad jurídica y pues, digamos, impulso y la empresa como eje motor de la recuperación. Efectivamente, que es dentro de las necesidades del libre mercado, en la pirámide de Maslow, la base. No están pidiendo más que la base, y la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Es que la situación del país es ciertamente alarmante. Una cosa, Xavi, muy rápido, para pasar a otro tema. Por cierto, Yolanda Díaz demonizaba los ERTEs.
Ahora parece que los ha creado ella. Claro, claro. Ahora parece que los ha creado ella, Sí, digo, sí, simplemente, lo que no hace es y se presume. Lo que no hace es pagarlos, que ha tenido la indecencia de no pasar ni por una sola oficina del SEPE en todas estas vacaciones que han tenido unos y otras. Me sorprende mucho la propuesta que hace FCEA, porque suele ser gente pues, que bastante seria en sus apreciaciones. Por un lado, comparto lo que dicen, hay que quitar trabas al despido de la gente que está en ERTES, seguramente será bueno. Y por otra, lo que no comparto es que ellos creen que hay que aumentar el IRPF. ¿Comparten ustedes lo que dice FCEA? Bueno, a ver, yo en la parte de los ERTES sí. Es decir, aquí hay empresas que se van a volver zombies, claro. Es decir, y eso es un muerte viviente que lo único que hace es arrastrar recursos y además crea pues una cadena de gente como si fueran presos, como si fueran zombies. En cuanto al IRPF, perdón por la tos, en cuanto al IRPF, a ver, FCEA no dice subir los tramos. Lo que dice es quitar todos los agujeros que tiene el IRPF o, por ejemplo, el impuesto de sociedades. Lo que ellos están hablando es la base, ampliar las bases imponibles, para que nos entienda todo el mundo, es que lo que se cotiza son las rentas que realmente tú recibes. Y hoy en día, pues, a ver, existen, por ejemplo, módulos. Y sé que en estos momentos, que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, que tributan por módulos como autónomo, ya, pero esos módulos sabemos que también es un foco de economía sumergida, y la economía sumergida sabemos que está aumentando. Eso es lo que FCEA está hablando, ¿de acuerdo? No subir, como hay otros que dicen subir por tramos. No, sencillamente dejamos los tramos como están y dejamos que, pero eso sí, que en el IRPF se tribute por las rentas realmente recibidas. Daniel. Yo sobre la flexibilización de los ERTES estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, insisto en que la reforma laboral debería ir hacia una flexibilización total del mercado laboral, de tal forma que el empresario pueda despedir si lo ve conveniente, porque hay una cosa que tenemos que tener todos muy clara. Cuando el empresario despide no es porque le parezca bien o porque se está divirtiendo echando a alguien a la calle, es porque no puede pagarlo, no puede afrontar. Entonces el riesgo es que la empresa quiebre, así directamente. Antes que un despido, pues en otros países, por ejemplo, se reducen las horas, como en Alemania. Y de esta forma... Incluso los días. Efectivo, o los días de trabajo. De esta forma el impacto es menor. Sobre la tributación, yo sí que creo que hay que hacer una reforma fiscal muy profunda que iguale los tipos nominales con los tipos efectivos, y es verdad que en el IRPF hay toda una serie de deducciones pues que, digamos, restan capacidad recaudatoria, pero no es el momento y no son las circunstancias. ¿Por qué? El esfuerzo fiscal en España es de los más altos de la OCDE. De hecho, hay rankings que nos sitúan como el quinto país con un esfuerzo fiscal más alto. Si tenemos una presión fiscal tan baja, es decir, unos ingresos en relación con el PIB tan bajos, es porque la actividad económica en nuestro país es muy pobre. Para aumentar la recaudación, lo primero que hay que hacer es estimular la actividad económica, porque la recaudación es consecuencia y no causa de la actividad económica. ¿Qué dice el Banco de España? ¿Qué dicen los analistas neutrales al respecto? Uno, que en España las rentas al trabajo y las rentas a sociedades y a los ahorros son muy elevadas, extremadamente, la tributación, perdón, no las rentas. Dos, que es verdad que en impuestos como el IVA se puede subir y que las deducciones pueden incrementar la capacidad fiscal, pero ojo, en un entorno de profunda recesión como el que estamos es absolutamente desaconsejable. Está claro. Bueno, nadie sabe lo que cobran actualmente pues, el señor Fainé, el señor Gual, el señor Goirigolzarri. Entramos en un escenario nuevo con la fusión de CaixaBank y Bankia. Una fusión en la que el Estado tendrá un 15% del capital de la entidad resultante. Se sentarán en el Consejo de Administración. ¿Habrá revisión de lo que son los conceptos salariales de la cúpula de esas entidades, Bernal? Sí, estoy absolutamente convencido. Es que ya ha pasado. Por ejemplo, en el ejemplo de Sunim, cuando la antigua Caixa de Sabadell y lo que agrupaba, pues entró dentro de BBVA. Está entrando en una entidad, está entrando además en una entidad que, aunque haya una presencia por parte del Gobierno, el Banco Central Europeo no va a dejar que el FROB vote. Esto es así de claro. Y entonces, y sobre todo, a ver, es que parece que en España está como mal visto que alguien gane dinero. O sea, aquí el que gana dinero dice, no, si yo lo que quiero es gente como Jeff Bezos. Ojalá tuviéramos 100 Jeff Bezos en España, por decir un caso. Daniel. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Miguel. Ahora
Bankia, el Estado es el 63% de Bankia, va a pasar más o menos a un 15%, eso significa que diluye su participación y probablemente se eliminen los topes salariales porque ya no tiene una participación mayoritaria. Yo no tengo ningún problema en que los grandes gestores de la nueva organización ganen mucho dinero si la gestionan bien y si conseguimos que no sea un too big to fail, ¿no? Una organización muy grande para caer, pero que realmente sea un cáncer introducido en un sistema económico absolutamente parado. Bueno, y ya lo último, no sé qué pueden esperar los accionistas del Sabadell de la fusión con el BBVA, en una palabra. Bueno, en el caso de que se produzca, ¿de acuerdo? Pues los accionistas dependerá del nivel de compra, el precio de compra que ha habido. Yo estoy oyendo que el mercado lo está valorando muy bien. Yo siempre digo lo mismo. ¿Y las posiciones cortas? Ya. ¿Que se están cerrando? ¿Lo valora positivamente? Sí, yo creo que el mercado ya ha descontado la operación y creo que ahora el accionista lo que tiene que mirar son operaciones similares porque se van a producir tanto en España como en Europa, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, señores, pues se nos ha terminado el tiempo. Yo les espero mañana aquí como un clavo a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a ustedes por su paciencia desde sus hogares. Espero que les haya sido útil. Gracias.